Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Hernández y este es el video número 7 del curso de programación orientada a objetos en C Sharp. Estamos viendo las características que definen a un lenguaje orientado a objetos. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre herencia y polimorfismo. Cuando hemos estado desarrollando nuestros programas en C Sharp, hemos mencionado que pues todo lo tenemos que orientar hacia definir elementos de programación que son los objetos. Entonces tenemos que pensar siempre en una solución en donde estén definidos los objetos y esos objetos tengan muy bien establecidas los límites que tiene con respecto a sus responsabilidades en la solución del problema. Además de que tenemos que pensar en cada una de las abstracciones en el dominio del problema por medio de objetos, es decir, vamos identificando a través del conocimiento y el análisis que vamos haciendo del problema que queremos resolver, vamos identificando todos los objetos que van saliendo en ese análisis y vamos diseñando una arquitectura basada en objetos. Pero no solamente es identificar los elementos de la solución del problema a través de los objetos y cómo estos se van relacionando, sino que también debemos de pensar en definir una estructura jerárquica en objetos que tienen muchas características en común. Siempre pensar en una jerarquía pues nos va a permitir que vayamos definiendo las características de los objetos de lo general a lo particular, definiendo superclases como se llaman, es decir, clases que están en lo más alto de la jerarquía y que van definiendo las características más comunes de los objetos. Y a partir de ahí empezar a generar objetos que van derivando en características ya mucho más específicas. Esto nos permite que podamos hacer una reutilización de esos objetos en diferentes niveles. Si nosotros podemos comenzar con algo muy general, pues seguramente en alguna parte va a haber una ramificación. Vamos a tomar un objeto de esa jerarquía y vamos a poder generar especificaciones a partir de esas características generales. La verdad, la parte de herencia y polimorfismo es una de las partes que menos se practican en la programación orientada a objetos, pero es una parte muy importante, sobre todo cuando estamos pensando en reutilizar nuestro código, en poder tomar elementos que posteriormente nos puedan servir en otras soluciones. Uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho mencionar son ejemplos relacionados con los sistemas administrativos. El caso, por ejemplo, de un objeto cliente. Cuando yo comencé a programar orientado a objetos, la definición de un cliente, de un objeto cliente, a través de una clase, pues tenía muchas características, ya que cuando yo me encontraba en el dominio del problema, encontraba muchas características del cliente. Encontraba su nombre, su dirección, sus teléfonos. Entonces es una cantidad bastante grande de propiedades que están relacionadas con el objeto. Entonces, pues yo generaba objetos que tenían muchas características y en cierto momento, pues yo necesitaba solamente algunas características muy esenciales del objeto. Como por ejemplo, cuando busco un cliente, pues simple y sencillamente lo único que me interesa, pues es el nombre del cliente, quizás un identificador, un clasificador que sea su registro federal y nada más. Entonces tomar un objeto de los que yo creaba al inicio, que yo los nombro como objetos pesados, pues simple y sencillamente había mucho desperdicio de propiedades, y si iba a la base de datos y las llenaba, pues también había mucha información en los objetos que simple y sencillamente no se utilizaban. Entonces en ese momento pues empecé a trabajar en una estructura jerárquica que me permitiera ir
definiendo las características generales y a partir de ellas empezar con las cuestiones más específicas. Y eso es lo que vamos a hacer en esta presentación. Voy a crear un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto lo creo aquí en mi Visual Studio, en la opción Nuevo Proyecto. Y me indica, me solicita los nombres. El nombre del proyecto, que en este caso va a ser presentación 6, que es la presentación que nos corresponde. Y obviamente pues ya con los valores por defecto de la ubicación y el nombre de la solución. De igual forma estamos creando un proyecto en donde pues el programa principal está dentro de una clase que se llama Program, que tiene un método main que es de tipo static void. Entonces cuando yo estoy haciendo mi diseño, yo voy analizando e identificando mis objetos. En este caso yo identifico un objeto cliente que tiene que ser definido a través de sus características dentro de una clase que yo le voy a llamar la clase clientes. Entonces aquí en mi proyecto voy a agregar una nueva clase. Aquí en la opción de agregar, lo estoy haciendo a través del explorador de soluciones. Anteriormente lo había hecho en la opción de proyecto. También aquí lo puedo hacer. Aquí puedo agregar un elemento existente, pero también ya aquí hay una opción para que yo agregue una clase. Y me va directamente a seleccionar la plantilla que corresponde a la clase. En este caso voy a poner las 3 primeras letras LS y el nombre de mi clase, que yo lo pongo en plural, en este caso clientes. Aquí entonces estoy declarando una clase que se llama CLS clientes. La plantilla no le pone el alcance, el identificador de alcance, entonces yo le agrego ahí que es pública. Y bueno, voy a definir en esta clase pues los elementos más básicos de mi clase. En este caso le voy a poner un campo de tipo entero que le voy a llamar identificador. O más bien ID cliente, y le voy a poner de tipo string el nombre, los nombres, y los apellidos. Entonces ahí considero yo que son las características más básicas de un cliente. Inclusive la clase quizás podría yo identificarlo con otro nombre, como ponerle clase persona, para que pueda derivar inclusive de ahí otras clases como la clase proveedor o la clase usuario, ¿no? En donde las características de identificador, nombres y apellidos pues están en todas las personas. Pero bueno, aquí lo voy a poner como la clase clientes, porque solamente estoy tratando de abarcar la parte de los clientes, ¿no? He escrito 3 campos, que es el ID cliente de tipo entero, los nombres de tipo string y los apellidos. Todo eso lo estoy definiendo de tipo privado, ya que voy a encapsularlos en sus accesores. Aquí lo hice con las teclas rápidas Control R, E, y aquí me encapsula los campos de manera automática. Esto también lo pude haber hecho con botón derecho, refactorizar, encapsular campo.
Y bueno, como yo le antepuse un guión bajo, entonces automáticamente el nombre de la propiedad, pues le quita el guión bajo para ponerlo como propuesta. Entonces eso me facilita el trabajo en esta clase. Entonces ahí ya tengo yo una clase clientes que tiene el ID cliente, nombres y apellidos. ¿Sí? Bien, entonces ahora de esa clase voy a derivar otra clase. Es la característica de herencia, en donde voy a crear una clase que va a heredar de esta clase clientes. Y lo que sucede entonces regularmente pues es que todas las propiedades y métodos que estén definidos de esta clase pues se trasladan a la otra clase. Entonces aquí voy a crear una nueva clase, le doy botón derecho en mi proyecto, agregar clase, y aquí voy a poner la clase clientes de ventas. Esta clase CLS clientes ventas va a contener, bueno, para que yo lo ponga como una clase creada de la clase ventas, le pongo 2 puntos y luego la clase de la cual va a heredar. Ahí está. Y aquí pues yo le voy a agregar otras características como el RFC, la dirección, la colonia, el municipio, y además le voy a agregar una propiedad para indicar que es de crédito. Y también voy a refactorizar de la misma forma, encapsulando los campos con las teclas rápidas control R, o con botón derecho refactorizar. Ok, entonces aquí yo ya puedo, en mi programa principal voy a declarar un objeto de la clase clientes ventas que se llama cliente. Declaro la variable, recordemos que es primero el tipo y luego el nombre de la variable, y además tengo que instanciarla, es decir, asignarle un espacio de memoria para que yo pueda empezar a trabajar con él. Y aquí yo ya puedo comenzar a utilizar las propiedades de mi objeto. Escribo la variable cliente y me aparece la lista de todas sus propiedades, y pues obviamente aquí está apareciendo una de las propiedades de la clase heredada, que es el ID cliente, los apellidos, los nombres y las propiedades de la clase derivada, por ejemplo el RFC,
la dirección, y si es de crédito. Puedo entonces imprimir con el WriteLine, ya que es una aplicación de consola. Imprimo el nombre completo. La dirección. RFC. Y si clientes de crédito, entonces imprimir tiene crédito, y finalmente el read key para que yo pueda ver el resultado. Le doy ejecutar. Entonces es Hernández Marcos, Avenida Tigre 119, la Cueva del Jaguar, HHM, y el cliente tiene crédito. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que la clase clientes ventas tiene características de la clase base, que es la clase clientes. La clase clientes tiene el ID del cliente, los nombres y los apellidos, y la clase clientes ventas ya tiene un identificador de venta, que es el RFC, y una dirección para generarle su factura, por ejemplo, que sería la dirección, colonia, municipio, y también información referente a si es un cliente de crédito. Bien, este es un ejemplo de cómo estamos generando una clase que se llama clientes y otra clase que hereda las características del objeto de la clase clientes, que se llama clase clientes ventas.